Comunicación no violenta. Marshall Rosenberg. Capítulo 4. Identificar y expresar los sentimientos. El primer componente de la comunicación no violenta es observar sin evaluar. El segundo es expresar cómo nos sentimos. El psicoanalista Rollo May afirma que la persona madura es capaz de diferenciar los sentimientos estableciendo muchos matices, intensos y apasionados o delicados y sensibles, como si fueran los diferentes paisajes musicales de una sinfonía. Pero en muchos casos, como diría May, nuestros sentimientos son tan limitados como las notas de un toque de corneta. El elevado costo de los sentimientos no expresados. El repertorio de adjetivos que aplicamos a las personas suele ser más amplio que el vocabulario del que disponemos para describir con claridad nuestros estados de ánimo. Pasé 21 años en instituciones educativas estadounidenses y no recuerdo que nadie durante todos estos años me haya preguntado cómo me sentía. Simplemente no se consideraba que los sentimientos fueran importantes. Lo que se valora en estos lugares era la manera correcta de pensar, definida por las personas que ocupaban puestos jerárquicos y de autoridad. Se nos educa para orientarnos hacia los demás más que para estar en contacto con nosotros mismos. Tenemos metida en la cabeza la siguiente pregunta: ¿qué quieren los demás que yo diga y haga? Una vez, cuando tenía unos 9 años, me ocurrió una cosa con una maestra que ilustra de qué modo puede empezar una persona a alienarse de sus sentimientos. Al terminar la clase me escondí en un aula porque en la puerta de la escuela me esperaban unos chicos que querían pegarme una paliza. Una maestra me descubrió y me pidió que me fuera a mi casa. Al decirle que tenía miedo, declaró: «Los muchachos no tienen miedo». Unos años más tarde recibí la confirmación de esa misma actitud al practicar deportes. Era típico de los entrenadores que valoraran a aquellos deportistas que estaban dispuestos a darlo todo, a continuar entrenando y jugando sin importar el dolor que sintieran. Asimilé hasta tal punto la lección que me puse un mes jugando al béisbol con una muñeca rota. En un taller de comunicación no violenta, un alumno comentó que tenía un compañero de habitación que ponía la música a un volumen tan alto que le impedía dormir. Al preguntarle qué sentía cada vez que se encontraba en aquella situación, el estudiante respondió: «Siento que por la noche no habría que poner música tan alta». Le indiqué que al decir la palabra siento seguida de que, la oración, pese a incluir un verbo sentir, en realidad no expresa los verdaderos sentimientos, sino solo su opinión. Cuando le pedí que intentara otra vez expresar sus sentimientos, respondió: «Siento que si una persona se comporta de esta manera es porque sufre un trastorno de personalidad». Le dije que aquello seguía siendo una opinión y no un sentimiento. Se quedó callado y pensativo y después anunció con vehemencia: «No siento absolutamente nada». Era obvio que aquel estudiante tenía sentimientos al respecto, pero lamentablemente no sabía cómo darse cuenta de que los tenía y mucho menos expresarlos. Esta dificultad para reconocer y expresar los propios sentimientos es muy corriente y, según mi experiencia, lo es sobre todo en el caso de los abogados, ingenieros, agentes de policía, agentes de organizaciones y militares de carrera, es decir,
en aquellas personas cuyo código profesional les impide manifestar sus emociones. En el ámbito familiar, el precio que hay que pagar cuando algunos de sus miembros no saben comunicar sus emociones es muy alto. Después de la muerte de su padre, la cantante de música country y del oeste, Reba McEntire, escribió una canción a la que tituló El gran hombre al que nunca conocí. No hay duda de que en esa canción expresó los sentimientos de muchas personas que nunca pudieron establecer con su padre una conexión emocional que habrían querido. Suelo escuchar comentarios como este: no me gustaría que me interprete mal. Estoy casada con un hombre maravilloso, pero nunca supe cuáles son sus sentimientos. Una de esas mujeres insatisfechas llevó una vez a su marido a una sesión del taller y delante de él manifestó lo siguiente: tengo la impresión de estar casada con una pared. El marido, al oír sus palabras, hizo una imitación excelente de una pared y se quedó inmóvil y mudo. La mujer, exasperada, se volvió hacia mí y exclamó: ¿ve? Esto es lo que pasa todo el tiempo. Se sienta y se queda sin decir nada. Es como vivir con una pared. Me da la impresión de que usted se siente sola y le gustaría tener una conexión emocional más intensa con su marido, le dije. Cuando ella asintió, intenté demostrarle que frases como la que había dicho, es como vivir con una pared, no conseguían motivar a su marido. En realidad, era más probable que las entendiese más como una crítica que como una invitación a conectarse con sus sentimientos. Por otra parte, este tipo de manifestaciones acababan convirtiéndose en profecías que se autorrealizan. Ocurre, por ejemplo, que el marido se siente criticado al verse equiparado a una pared. Entonces se ofende, se desalienta y no responde, con lo cual no hace sino confirmar la imagen que su esposa espera de él. Ampliar nuestro vocabulario con respecto a nuestros sentimientos tiene ventajas que solo se hacen evidentes en las relaciones íntimas, sino también en el campo profesional. Una vez me contrataron para que asesorara a los empleados del departamento de tecnología de una empresa suiza cuyo problema era que, según ellos, los empleados de otros departamentos evitaban relacionarse con ellos. Al preguntarles a los empleados de otros departamentos, dijeron: hablar con esa gente es terrible, es como hablar con máquinas. El problema se resolvió después de que pasé un tiempo con los integrantes del departamento tecnológico animándolos a revelar su faceta humana en sus relaciones con sus compañeros de trabajo. En otra oportunidad tuve que trabajar con los administradores de un hospital que se sentían muy inquietos a causa de una próxima reunión que iban a tener con los médicos. Querían conseguir que los apoyaran en un proyecto que los médicos acababan de rechazar por 17 votos a 1. Los administradores deseaban que yo les demostrara cómo utilizar la comunicación no violenta en su trato con los médicos. Adoptando el rol de uno de los administradores en una dramatización, empecé con las siguientes palabras: me asusta plantear esta cuestión. Elegí aquellas palabras porque me di cuenta que los administradores tenían miedo de volver a enfrentarse con los médicos a propósito de ese tema. Sin darme tiempo a continuar, uno de los administradores me interrumpió con esta protesta: usted no entiende la situación. No podemos decirles a los médicos que estamos asustados. Al preguntarle por qué, respondió sin titubear: si se lo dijéramos, nos harían pedazos.
La respuesta no me sorprendió lo más mínimo, ya que había escuchado a muchas personas decir que nunca se les ocurría manifestar sus verdaderos sentimientos en el lugar de trabajo. Me gustó enterarme, sin embargo, que uno de los administradores decidiera arriesgarse a confesar su vulnerabilidad en la temida reunión. En lugar de adoptar una actitud estrictamente lógica, racional y nada emotiva, según tenía costumbre, optó por expresar sus sentimientos exponiendo al mismo tiempo por qué deseaba que los médicos cambiaran de actitud. Pudo comprobar entonces que los médicos respondían de manera muy diferente. Al final se sorprendió y se quitó un peso de encima cuando vio que los médicos no solo no lo hacían pedazos, sino que cambiaban radicalmente de actitud y votaron a favor de su proyecto por 17 votos a 1. Aquel cambio tan espectacular contribuyó a que los administradores advirtieran y apreciaran la repercusión que podía tener la expresión de la propia vulnerabilidad, incluso en el lugar de trabajo. Expresar nuestra vulnerabilidad puede ayudar a resolver conflictos. Finalmente, me gustaría contar una experiencia personal que me enseñó qué efectos tiene ocultar los sentimientos. Estaba dando un curso de comunicación no violenta a un grupo de alumnos de una zona empobrecida de la ciudad. El primer día, al entrar en el aula, los encontré entretenidos en una animada conversación, pero al verme se quedaron callados. «Buenos días», los saludé. Continuó el silencio. Me sentí incómodo, pero tuve miedo de expresarlo. En lugar de eso, y de manera más profesional que pude, continué. En esta clase vamos a estudiar un proceso de comunicación que espero que les sea útil en sus relaciones con familiares y amigos. Seguí hablando de la comunicación no violenta pese a tener la impresión de que nadie me escuchaba. Una chica hurgó en su bolso, sacó una lima y se puso a limarse enérgicamente las uñas. Los que estaban sentados junto a las ventanas tenían la cara pegada en los cristales, como fascinados por lo que pudiera estar ocurriendo afuera. Aunque me sentía cada vez más incómodo, seguí sin decir nada. Por fin, un alumno, indudablemente más valiente que yo, rompió el hielo. «A usted no le gustan los negros, ¿no?». El comentario me sorprendió, pero no tardé en darme cuenta de que al querer disimular que me sentía incómodo, había contribuido a que el chico se hiciera aquella idea. «La verdad es que estoy nervioso», admití, «pero no porque ustedes sean negros. Lo que me pasa es que aquí no conozco a nadie y me gustaría caerles bien». Distingamos los sentimientos de los pensamientos. Expresar mi vulnerabilidad tuvo un efecto muy importante en los alumnos. Enseguida comenzaron a hacerme preguntas, a contarme sus cosas y a mostrar curiosidad por la comunicación no violenta. Los sentimientos versus la ausencia de sentimientos. El lenguaje puede dar pie a confusiones, como cuando utilizamos el verbo sentir, cuando en realidad no estamos expresando un sentimiento. Por ejemplo, en la frase «siento que no he hecho un buen trato», sería más adecuado «creo que siento». En general, no expresamos claramente los sentimientos cuando en una oración, después de siento, utilizamos palabras como las siguientes. A. Que. Siento que tú deberías haberlo sabido. B. ¿Cómo? Me siento como un fracasado. C. Como si. Siento como si viviera con una pared. Por otra parte, tanto es indispensable que utilicemos la palabra sentir cuando realmente estemos expresando un sentimiento.
Distingamos entre lo que sentimos y lo que pensamos o creemos que somos. Podemos decir me siento irritado o simplemente estoy irritado. En la comunicación no violenta establecemos una distinción entre las palabras que expresan sentimientos reales y palabras que describen lo que creemos ser. Número 1. Descripción de lo que creemos ser. Me siento un incapaz como guitarrista. En esta oración estoy evaluándome como guitarrista en lugar de expresar claramente mis sentimientos. 2. Expresión de sentimientos reales. Me siento decepcionado como guitarrista. Me siento impaciente como guitarrista. Me siento frustrado como guitarrista. Distingamos entre lo que sentimos y lo que pensamos de la reacción o comportamiento de los otros hacia nosotros. Sentimiento real que se esconde detrás de mi autoevaluación puede ser la decepción, la impaciencia, la frustración o cualquier otro. También es útil diferenciar las palabras que describen lo que creemos que hacen las personas que nos rodean y aquellas que describen los sentimientos reales. A continuación doy unos ejemplos de afirmaciones que pueden tomarse fácilmente por expresiones de sentimientos, pero que en realidad revelan más cómo creemos que se comportan los demás que lo que verdaderamente sentimos. Número 1. Siento que soy insignificante para mis compañeros en el trabajo. La palabra insignificante describe cómo creo que los demás me evalúan más que un verdadero sentimiento, que en esta situación podría ser me siento triste o me siento desalentado. Número 2. Me siento incomprendido. Aquí la palabra incomprendido indica la valoración que hago del nivel de comprensión de la otra persona en lugar de expresar un sentimiento real. En esta situación sería mejor decir me siento ansioso o molesto o cualquier otra emoción. Número 3. Me siento ignorado. Una vez más, la palabra ignorado es más bien una interpretación del proceder de los demás que una declaración clara de cómo me siento. Sin duda, en algunas ocasiones en que nos creíamos ignorados, sentimos alivio que deseábamos que nos dejasen en paz. En otras oportunidades, sin embargo, nos sentimos ofendidos al creernos ignorados porque lo que queríamos era que nos prestasen atención. Hay palabras como ignorado que expresan cómo interpretamos a los demás más que cómo nos sentimos. A continuación doy una lista de este tipo de palabras. Abandonado, acorralado, amenazado, atacado, atrapado, coaccionado, degradado, desamparado, desatendido, desdeñado, desfavorecido, despojado, despreciado, estafado, excluido, explotado, forzado, humillado, incomprendido, intimidado, invisible, maltratado, manipulado, obligado, olvidado, presionado, rebajado, rechazado, subvalorado, superfluo, traicionado, ultrajado, utilizado. Elaboración de un vocabulario para los sentimientos. Cuando expresamos nuestros sentimientos, usamos palabras que hacen referencia a emociones específicas en lugar de utilizar palabras vagas o de sentido general. Si decimos, por ejemplo, me siento bien, sentirse bien puede significar que nos sentimos felices, entusiasmados, aliviados, etc. Palabras como bien o mal impiden que la persona que escucha se conecte claramente con lo que sentimos en realidad. Elaboramos las siguientes listas para ayudarlo a expresar sus sentimientos y a describir claramente un amplio abanico de estados emocionales. Identificar y expresar los sentimientos.
como es probable que se sienta cuando mis necesidades están satisfechas. Abierto, absorto, activo, afectuoso, afortunado, agradecido, alegre, alerta, aliviado, animado, apacible, apasionado, asombrado, atraído, audaz, benévolo, calmado, capaz, cariñoso, cautivado, cómodo, compasivo, competente, complacido, comprensivo, comprometido, confiado, conmovido, contento, cordial, decidido, descansado, deslumbrado, despejado, despierto, despreocupado, dichoso, divertido, efusivo, embelesado, emocionado, emprendedor, encantado, enérgico, entusiasmado, equilibrado, esperanzado, estimulado, estupendo, eufórico, exaltado, excitado, expansivo, expectante, exuberante, exultante, fascinado, feliz, fortalecido, fuerte, generoso, gozoso, humilde, iluminado, independiente, inspirado, interesado, intrépido, intrigado, jovial, libre, ligero, lúcido, maravillado, motivado, optimista, orgulloso, preparado, próspero, prudente, radiante, realizado, reconfortado, regocijado, relajado, renovado, satisfecho, seguro, sereno, sociable, sorprendido, sosegado, tierno, tranquilo, valeroso, vigoroso, vivo. Como es probable que me sienta cuando mis necesidades no están satisfechas. Abatido, abrumado, aburrido, acobardado, acongojado, afligido, agitado, agobiado, agotado, alarmado, aletargado, alterado, amargado, angustiado, ansioso, apagado, apático, apenado, aprensivo, arrepentido, asqueado, asustado, atemorizado, aterrado, aterrorizado, aturdido, avergonzado, cansado, celoso, confuso, conmocionado, consternado, contrariado, culpable, débil, decaído, decepcionado, defraudado, deprimido, derrotado, desalentado, desamparado, desanimado, desazonado, desconcertado, desconfiado, desconsolado, descontento, descorazonado, desdichado, desencantado, desengañado, desesperado, desesperanzado, desgraciado, desilusionado, destrozado, desválido, disgustado, distanciado, dolido, enfadado, enfurecido, enojado, escandalizado, escéptico, estancado, exasperado, fastidiado, fatigado, frío, frustrado, furioso, hastiado, herido, horrorizado, hostil, impaciente, impotente, incapaz, incómodo, indeciso, indefenso, indiferente, indignado, inestable, infeliz, inferior, inquieto, inseguro, intranquilo, inútil, irritado, malhumorado, melancólico, molesto, mortificado, nervioso, paralizado, pasivo, perezoso, perplejo, perturbado, pesimista, postergado, preocupado, reacio, receloso, rencoroso, resentido, retraído, sobresaltado, solo, susceptible, temeroso, tenso, trastornado, triste, vencido. Resumen, el segundo componente que necesitamos para expresarnos es el de los sentimientos. Cuando elaboramos un vocabulario de sentimientos que nos permite nombrar e identificar de forma clara y precisa nuestras emociones, nos resulta más fácil conectarnos con los demás, al mismo tiempo que nos hace más vulnerables. La expresión de nuestros sentimientos puede ayudarnos a resolver conflictos.
La comunicación no violenta distingue entre la expresión de los sentimientos reales y las palabras o afirmaciones que sirven para describir pensamientos, evaluaciones e interpretaciones. Ejercicio 2. La expresión de los sentimientos. Si quieres saber si estamos o no de acuerdo en cuanto a la expresión verbal de los sentimientos, rodee con un círculo los números que preceden a cada una de las frases con las que se expresan verbalmente ciertos sentimientos. Número 1. Siento que no me quieres. Número 2. Me entristece que te vayas. Número 3. Me asusta que digas esto. Número 4. Cuando no me saludas me siento rechazada. Número 5. Me alegra que vengas. Número 6. Eres repulsivo. Número 7. Me dan ganas de pegarte. Número 8. Me siento incomprendido. Número 9. Lo que hiciste por mí me hizo mucho bien. Número 10. No sirvo para nada. He aquí mis respuestas al ejercicio 2. Número 1. Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. No considero que decir no me quieres sea expresar un sentimiento. En mi opinión, no expresa lo que siente la persona que habla, sino lo que ella piensa que siente la otra persona. Cuando el verbo siento está seguido por las palabras que o como si, las palabras siguientes por lo general no expresan un sentimiento. En cambio, cuando decimos estoy triste o me siento angustiado, lo estamos haciendo. Número 2. Si marcó este número con un círculo, estamos de acuerdo en que aquí se expresa verbalmente un sentimiento. Número 3. Si marcó este número con un círculo, estamos de acuerdo en que aquí se expresa verbalmente un sentimiento. Número 4. Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. No considero que decir me siento rechazada sea una expresión de un sentimiento. A mi modo de ver, expresa lo que piensa la persona que habla sobre lo que hace la otra persona. Sería expresar un sentimiento. En cambio, decir cuando no me saludas, me siento sola. Número 5. Si marcó este número con un círculo, estamos de acuerdo en que aquí se expresa verbalmente un sentimiento. Número 6. Si marcó este número con un círculo, estamos de acuerdo en que aquí se expresa verbalmente un sentimiento. Número 6. Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. No considero que decirle a alguien que es repulsivo sea expresar un sentimiento. A mi modo de ver, no expresa lo que siente la persona que habla, sino lo que ella piensa de la otra persona. Sería expresar un sentimiento, en cambio decir siento repulsión. Número 7. Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. No considero que decirle a alguien me dan ganas de pegarte sea expresar un sentimiento. A mi modo de ver, no expresa lo que la persona que habla siente, sino lo que se imagina que haría. Sería expresar un sentimiento, en cambio decir me siento furioso contigo. Número 8. Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. No considero que decirle a alguien que uno se siente incomprendido sea expresar un sentimiento. A mi modo de ver, expresa lo que piensa la persona que habla sobre lo que la otra persona está haciendo. La expresión de un sentimiento podría ser, en este caso, decir me siento frustrado o me siento desalentado. Número 9. Si marcó este número con un círculo, estamos de acuerdo en que aquí se expresa verbalmente un sentimiento. Sin embargo, decir me hizo mucho bien es una manera vaga de transmitir lo que uno siente. Podemos expresar más claramente nuestros sentimientos utilizando otras palabras, que en este caso particular podría ser me siento gratificado, me siento aliviado o me siento animado. Número 10.
Si marcó este número con un círculo, no estamos de acuerdo. No considero que decir no sirvo para nada transmitirá un sentimiento. A mi modo de ver, no expresa lo que siente la persona que habla, sino lo que piensa de sí misma. Podrían ser ejemplos de expresión de un sentimiento. Me siento escéptico con respecto a mi talento o me siento desgraciado. En el siguiente capítulo veremos asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos.